se nos relata el momento del diluvio. Ciertamente que muchos han querido como querer comprobar si realmente hubo un diluvio, y entonces sacan a luz que hay unos testimonios en esa zona de que hubo un gran diluvio muy antiguamente, que también, por ejemplo, los aztecas hablan de un gran diluvio, pero al fin y al cabo nosotros no necesitamos que se compruebe científicamente estas cosas, porque no es eso lo más importante del diluvio, si hubo o no hubo diluvio, sino el por qué se nos da este relato. Y el punto está en que dice que al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Y dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Sin embargo, dice, Noé alcanzó el favor del Señor. Y entonces decide salvar a Noé y con él una pareja de cada animal. Bien, este es el relato, pero lo importante es este modo de pensar malvado que se había difundido por toda la humanidad. Y Dios intenta destruir ese modo de pensar. Solamente Noé, dice, alcanzó el favor de Dios. O sea que Noé, su forma de pensar era agradable a Dios. Y por eso se salva a su familia. Fíjense en ese detalle interesante. La familia de Noé se salva por Noé. Porque Noé pensaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso lo salva. Aquí que si por qué salva a estos animales o los salva a otros, eso ya es secundario. Lo importante es que Dios decide salvar la familia de Noé, por Noé, porque su forma de pensar sí era acorde a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es, por un lado, que reconozcamos que sin Él no tenemos nada. Y segundo, que en Él podemos amar a todos, que Él nos da la libertad. Se nos da la libertad para ver al otro no como enemigo, sino como hermano, para ponernos al servicio de todos. Tanto así que construye un arca para salvar a todos los animales, al menos una pareja de cada. Entonces, esto muestra cómo Dios siempre busca salvarnos. Eso es lo que vemos en el diluvio. Y en el Evangelio de hoy, una vez más se habla de la mentalidad. Porque Jesús les dice a los discípulos: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos piensan inmediatamente en el pan. Fíjense que muchos han dicho, no es que Jesús, el milagro que hizo fue que todos aprendieron a compartir. Bien, pero aquí está diciendo otra cosa. El milagro que hizo Él no fue que todos aprendieron a compartir, sino que realmente ese pan se multiplicó. Eso es lo que está diciendo. Es que no vieron cuántas cesto de sobras recogisteis y todavía no entienden, o sea, no se enteran del poder, del poder de Dios para darnos lo necesario siempre y más, porque hasta sobra, dice, sobraron esos cestos. Entonces, aquí cuando habla de esa levadura, fíjense, menciona a los fariseos
y menciona a Herodes. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas religiosas. La mentalidad tanto de los fariseos como de los sumos sacerdotes, los saduceos, era una mentalidad de prosperidad. Tú sirves a Dios, entonces Dios te bendice. El signo de que estás en la voluntad de Dios es que Dios está bendiciéndote. Pero un momento, ¿y qué pasa con los malvados? ¿Qué pasa con lo que vemos que los malvados, hay malvados que les va bien también? Y entonces Dios los bendice por su maldad. ¿Cómo es eso? Por eso dice, cuidado con la levadura de los fariseos, con esa mentalidad de pensar simplemente que porque tienes prosperidad significa que Dios te está bendiciendo. Y por otro lado, la mentalidad de Herodes, que es la mentalidad de los políticos. Y la mentalidad de los políticos, tanto en aquella época como ahora, es querer aprovecharse, ellos lucrarse de la política. Esa es la mentalidad de los políticos, de que quieren lucrarse de la política. Entonces, dice, cuidado con esa mentalidad, dice Jesús. O sea, porque a lo que el Señor nos llama es a otra cosa, a ser generosos, a poder amar a todos libremente, por igual. Cierto que hay una jerarquía en el amor. Esto es importante que no lo perdamos de vista. Hoy Iván y Rosa se alegran de su matrimonio. Y cierto que Iván y Rosa siempre intentan ayudar a otros en la medida de lo posible. Pero lo adecuado es que un matrimonio, a lo primero que intenta ayudar es al matrimonio, después a los hijos y después a otras terceras personas. Ese es el orden de la caridad. Y siempre va a ser así, ¿verdad? Nosotros también, nuestra familia, intentamos ayudar a todos, pero primero a la familia, después a los que nos rodean, ¿verdad? Y después a los que están más lejos. Ese es el orden de la caridad. ¿Que el Señor nos llama a amar a todos? Sí, pero hay un orden. Hay un orden porque Dios es orden, no es caos, no es desorden. Entonces, pidámosle al Señor que Él nos dé su gracia para no dejarnos llevar de la mentalidad del mundo. ¿Cuál es la mentalidad del mundo? De que no nos importe nadie, solo nosotros mismos. Esa es la mentalidad del mundo. Vivir en el egoísmo. Simplemente queriendo satisfacer nuestras propias apetencias. Se nos llama a salir de nosotros mismos, a poner al servicio de los demás e incluso estar dispuesto a dar la vida por los demás. Pero eso solo es posible si tenemos a Cristo en el corazón.